Vamos a recibir en este momento al presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, Alfredo Lago, para hablar de lo que dejó el debate de ayer, un debate que fue seguido, de acuerdo a las mediciones, por más de 200.000 personas. Además, obviamente, toda la repercusión que esto genera, luego, obviamente, lo que llega a través de los diferentes medios periodísticos, gente que por ahí no lo puede ver en directo y que accede luego a la grabación del debate. El tema agropecuario estuvo en la agenda, el tema de la producción, pero vamos a meternos en lo que fue justamente esta instancia de ayer. Vamos a recibir, como decíamos, al presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz. Freddy, ¿qué te dejó el debate? Buenos días. Buen día, Martín. Bueno, obviamente que es un evento que genera mucha expectativa en toda la ciudadanía, digo, porque sin duda estamos a pocos días de la definición de lo que va a ser el gobierno de cara a 5 años. Por tanto, vaya si tiene relevancia escuchar a los hoy 2 candidatos para el balotaje en este escenario, por cierto, en una situación que la ciudadanía es quien decide, pero decide el colectivo. Entonces, en lo individual, obviamente que uno siempre es parte de esa masa que decide, pero en definitiva depende de la sumatoria de todos nuestros conciudadanos. Entonces, obviamente que los eventos de estos que se puedan discutir hechos y que puedan, inclusive ponen a prueba a los candidatos para situaciones extremas, vaya que es de importancia para nosotros que la vemos de otro lado. En particular, obviamente que el sector agropecuario tuvo una mejor evaluación de este debate de lo que fue el anterior. Claro, en el anterior no estuvo, en el anterior Freddy no estuvo, claro, no se nombró el sector agropecuario, y en como bien decías tú, ambos candidatos se manifestaron sobre el sector agropecuario con medidas quizás no tan concretas, pero sí con el compromiso de trabajar en pro de corregir necesidades que tiene el sector agropecuario. Por tanto, obviamente que uno como representante del sector ha quedado satisfecho por esta situación, que sin duda tendremos que seguir trabajando. Hemos generado desde la ACA y las distintas gremiales, hemos generado instancias de diálogo con los distintos candidatos, y de la ACA desde que previo a lo que fue la elección interna, tuvimos más de 10 reuniones con en ese entonces precandidatos. Después insistimos en ya candidatos definidos para el 27 de octubre pasado. Y bueno, obviamente que en este transcurso también hemos buscado generar alguna relación, algún intercambio de información de las necesidades que tiene el sector arrocero. Recordemos, es un dato de la realidad, que para nosotros importa y mucho lo que son las políticas económicas, básicamente en la interna del gobierno, porque el sector arrocero en los últimos 7 años perdió 1/3 de su tamaño. Ha dejado de producir en área 33%, más del 30% del área. Tenemos hoy un 40% de capacidad industrial instalada ociosa. Entonces, obviamente que necesitamos que el gobierno que inicie el 1 de marzo entienda esto y reaccione en consecuencia. En este sentido hemos escuchado muchas posiciones al respecto. Sin ir más lejos, creo que el propio ministro Astori hoy reconoce en una nota en búsqueda que quizás le erró en no haber considerado la problemática de la lechería y del sector arrocero, que obviamente entendemos nosotros que deberán de corregirse. Y otro tema que también quizás no es tanto con lo productivo, pero para mí me dejó algo muy positivo en el debate de ayer, es que Daniel Martínez dice que no se va a atar al programa de gobierno del Frente. Eso es muy bueno para el Uruguay en su conjunto, y que no esté encorsetado en un programa de gobierno que no tiene dinamismo ninguno. Yo creo que aquí se ha encarado de forma equivocada la estrategia de proceso electoral de los distintos candidatos, y aquí justamente lo que no podemos tener es certezas preestablecidas. Yo creo que justamente lo que plantea Martínez de ayer, que obviamente debe haber molestado muchísimo a su interna,
es que debemos de tener cierta capacidad de ir adaptando a la realidad que enfrenta el país de cara a un proceso de 5 años. Imagínense elaborar un programa de gobierno, tiempo previo, obviamente, porque lo que incurre esto al acto eleccionario, y tener que atarse, encorsetarse por 5 años ese programa. Creo que eso estuvo algo positivo, que quizás generará análisis en la interna de ambos candidatos, por cierto, pero yo creo que tenemos que tener un país de cara a ir buscando soluciones de acuerdo a los problemas que se vienen enfrentando. Entonces, obviamente, que como está planteada la situación, no genera más optimismo para a partir del 1 de marzo, sea quien sea el que triunfe en esto, porque obviamente que creo que el sector agropecuario, mucho se ha hablado de que no tenemos votos, que somos poco productores, pero vaya que creo que el interior del país, a consecuencia de las dificultades que viven los sectores claro, de la actividad primaria, le han generado una muestra en la elección del 27 pasado. Bueno, y eso obviamente que debemos de capitalizarla por el bien, obviamente, del sector agropecuario, pero entendemos nosotros que por el bien del país. Claro. Freddy, con respecto a lo que son las propuestas, ustedes han tenido, bueno, ahora hemos tenido el debate, está en los programas de gobierno, tú recién mencionabas lo que dijo ayer el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, con respecto al programa, que no va a quedar o que no estaría quedando tan atado al programa, que no seguiría al pie de la letra lo que establece el programa. Obviamente esto genera también cierta incertidumbre, porque bueno, hay que ver también qué es lo que va a hacer, porque uno toma naturalmente el programa, más allá de que pueda ser flexible de acuerdo a los cambios, como una guía, digamos, de lo que podría llegar a ser el gobierno, independientemente de quién sea, de cara a los próximos 5 años. Teniendo en cuenta en este caso la situación del sector arrocero, la información que ustedes tienen en lo previo al debate, lo que está en los programas, lo que se habló ayer, ¿qué propuesta encuentran, Freddy, como más interesante para lo que es la situación hoy del sector agropecuario? ¿Con qué se sienten, digamos, qué es más afín, digamos, a lo que puede ser atender la necesidad hoy del sector arrocero? Bueno, a ver, repito el concepto de la certidumbre o incertidumbre. Vaya que el sector agropecuario se maneja en incertidumbre, ¿verdad? Digo, porque obviamente que nuestros factores determinantes de la ecuación es el clima, y vaya que no hay ni una certeza en eso, y hay desarrollo en el mundo entero para poder avanzar y crecer en el sector agropecuario. Así que el hecho de la certeza, por lo menos en lo personal, no las entiendo, y sí la capacidad de reaccionar en consecuencia. ¿Cómo se reacciona en consecuencia el sector arrocero? Bueno, nosotros hemos elaborado una serie de propuestas, algunas de mediano y largo plazo y otras de forma inmediata. En lo inmediato necesitamos acciones por parte del nuevo gobierno que repercuten en $300 por hectárea, tanto en $300 que se compongan por rebaja de gastos que tengan que incidencia en el costo de producción, en el costo industrial, que ahí estaría mejorando el ingreso al productor. Pero nuestra ecuación hoy tiene que tener ese impacto. La hemos cuantificado en cada uno de los rubros. Esto ha sido lo que le hemos entregado a los candidatos, y tiene que ver, en términos generales, tiene que ver cuánto impacta el precio del combustible, que seguimos teniendo un precio más caro que la región y quienes compiten con nosotros en la exportación de arroz en el mundo, más allá de que hemos tenido ajuste en el último periodo, por cierto. Todavía tenemos una tarifa eléctrica que está muy por encima de lo que es la región, y no quiero utilizar a Paraguay como ejemplo, que sería una diferencia abismal, pero tomemos a Brasil aquí al lado, que tiene tarifas rurales eléctricas menores que la nuestra. Argentina, las provincias arroceras tienen 40-50% menos de tarifa de lo que tenemos nosotros. Entonces ahí generamos componente que tiene que ver con la ecuación de estructura de costo. Después también lo hemos dicho varias veces, tenemos una situación reconocida por el propio Banco Central de atraso cambiario, que hoy andan en torno al 20%. Esto se debe de corregir y se debe de ajustar a esta realidad económica que tiene, que obviamente que si no hubiera sido las intervenciones en el mes de octubre
parte del Banco Central, hoy teníamos una variable cambiaria más favorable a los sectores exportadores. Obviamente que eso quizás podría estar comprometiendo algún voto, porque así es como se analiza en Uruguay la situación. Por otro orden también, como ya lo hemos reiterado hasta acá en calle, necesitamos que la devolución de impuestos sea, o el reintegro de las exportaciones, se ajuste a la realidad de esos impuestos que tenemos que imponer. Bien, Freddy, pero ¿con qué propuesta de hoy el modelo es, o de alguna forma hoy es, por un lado, Daniel Martínez, es la calle? O claramente, por ejemplo, ahora el PIT-CNT ha dicho, nosotros nos identificamos más con la propuesta, digamos, de Daniel Martínez, y de hecho la Central Sindical ha comenzado una campaña comunicando que se debería de votar, entienden ellos, a Daniel Martínez. En el caso de ustedes, que han tenido toda esta información, ¿hay alguno de los dos modelos que le convence más? A ver, vamos a separarnos, porque obviamente que nuestra asociación no quiere incidir de forma directa en lo que es las decisiones de los productores, más allá que obviamente que el análisis o la lectura que se hace pueda llegar a entenderse eso, pero nos parece equivocada la actitud del CNT, y entonces por tanto nosotros también mantenemos coherencia en lo que decimos. Ambos candidatos entienden las propuestas, tanto el candidato o los representantes del Frente Amplio entienden que hay que incursionar en estos aspectos, y también lo hace el candidato de la oposición. Por tanto, a nivel de candidatos, entendemos que estaríamos medianamente cubiertos, obviamente con mayor entendimiento por parte de la oposición, hasta por el simple hecho de ser oposición, y es mucho más posible generar cambios en quien viene con un paquete diferente. Ahora, vuelvo a la propuesta del oficialismo. Más allá del candidato, y por eso insisto y repito y hago como positivo el hecho que no se va a tener al programa, obviamente, si a medida de que yo digo que voy a generar cambios, que voy a corregir la política hacia el sector agropecuario, pero nombro a quien no fue ministro, como es el presidente Mujica, y que también en su momento de presidente no fue, se inicia, el deterioro de nuestra actividad productiva en Uruguay, donde nombro al ministro Astori, que obviamente, más allá de tener un título mejor ministro de Economía de Latinoamérica, obviamente que los números están a la vista, donde Vergara, que bueno, que inclusive hasta creo que ya se tomó un viaje, pero va a ser el ministro de Economía, quien ha estado en el Banco Central direccionando por distintas acciones la variable cambiaria. Obviamente que entonces la prueba del 9 puede ser que, bueno, quizás con el oficialismo no se generen los cambios necesarios para poder reencauzar al sector agropecuario en general y al sector arrocero en particular. Bien.